¿Por qué los querubines de Helluva Boss, después de matar a un humano, no pueden regresar al cielo, pero los ángeles de Hazbin Hotel pueden regresar sin problema después de matar pecadores? Primero y principal, es importante entender las diferencias fundamentales entre las funciones y acciones de estos distintos grupos angelicales. Los ángeles exorcistas de Hazbin Hotel operan bajo órdenes específicas y con el consentimiento de Adam, quien a su vez cuenta con la autorización de Sera. Su labor se centra en controlar la sobrepoblación del infierno, cumpliendo la tarea de exterminar a los pecadores, es decir, a las almas humanas que han sido juzgadas y destinadas al infierno por la eternidad. En contraste, los querubines de Helluva Boss, como vimos en el capítulo 4 de la primera temporada, tienen una misión distinta: salvar a los humanos en situaciones de riesgo, sin ningún tipo de beneficio personal. Sin embargo, en un desafortunado incidente con los imps, terminan causando la muerte de un ser humano, un acto que va en contra de su propósito inicial y, por ende, de su deber celestial. Esta diferencia fundamental en sus acciones es necesaria para comprender por qué los ángeles pueden regresar al cielo tras cumplir con su cometido, mientras que los querubines se enfrentan a la negación de este retorno. Los querubines no solo fallaron en su tarea, sino que también transgredieron al causar la muerte de un ser humano que ya había tomado la decisión de no suicidarse, después de haber insistido en hacerlo durante todo el capítulo, lo cual es considerado un acto contrario a su naturaleza celestial. A esto hay que sumar que la acción de matar no es la misma a la de exterminar, ya que se entiende que puedes matar humanos, pero la acción de matar nuevamente a los pecadores se entiende como exterminar. Por lo que, en conclusión, no es lo mismo matar a un humano que exterminar a un pecador. Además, me gustaría compartir un razonamiento que me dijo un usuario en un comentario, y es que en el infierno del Helhaverse se establecen claras jerarquías, con Lucifer como la máxima autoridad y los Hellhounds ubicados en un nivel inferior. Porque sí, los Hellhounds están en un nivel ligeramente menor a los imps, ya que estos últimos ven a los Hellhounds como mascotas que pueden adoptar. Tomando esto en cuenta, se ha sugerido que, en el contexto de las jerarquías celestiales, los querubines ocuparían una posición inferior a los ángeles exterminadores, ya que estos últimos tenían directamente contacto con Adam, el primer hombre, y con Sera, la máxima autoridad del cielo presentada en la serie hasta el momento. Esta diferencia podría explicar por qué no se les permitió el regreso al cielo tras haber matado a un humano por accidente. Aunque tanto en Hazbin Hotel como en Helluva Boss nos han brindado a los espectadores una visión parcial de estos reinos, aún no se ha proporcionado suficiente información para esclarecer por completo la jerarquía celestial en el Helhaverse, aunque se presume que Sera ejerce como máxima autoridad, dado que Dios solo ha sido mencionado en la serie, mas no ha sido presentado. Aún resulta difícil determinar con precisión la estructura jerárquica celestial. Es importante señalar que, si bien estas historias están influenciadas por la tradición religiosa católica, no siguen estrictamente el lore de la Biblia. Por lo tanto, resulta aún más complicado definir con certeza la jerarquía celestial. Sin embargo, basándonos en la Biblia, de manera irónica y contradictoria a lo que he mencionado anteriormente, parece que los serafines, querubines y tronos ocupan los puestos más elevados, mientras que los ángeles se sitúan en un escalón inferior, por lo que contemplar la jerarquía del cielo para debatir si fue por esta razón que los ángeles exorcistas sí podían regresar, pero los querubines no es un argumento aún sólido. Para obtener una comprensión más clara sobre este tema, necesitamos más información por parte de la autora de las series y la emisión de nuevos episodios que puedan arrojar a la luz más datos sobre la jerarquía celestial en el universo de Helluva Boss y Hazbin Hotel. ¿O tú qué opinas? ¿Hay alguna otra información que hiciera falta en este análisis? Estaré encantada de leerte en los comentarios. Por el momento, esto sería todo de mi parte. Si te ha gustado el video, te invito a compartirlo con más fanáticos de la serie para que podamos debatir sobre estas dudas. ¡Chao, chao!